nosotros, y ya empecé la grabación, nosotros los laicos podamos pues disfrutar de este primer evento. Con él estaremos anunciando, ya que ustedes se registraron y dejaron sus datos, próximos eventos presenciales. Vamos a organizar un panel. Todavía estamos definiendo si va a ser en la Pucamaima o va a ser en la UCNE. Y estaremos haciendo más eventos para reflexionar sobre esta primera encíclica que no se puede agotar, que no se puede abarcar en una hora. Por tanto, aquellos que son los más organizaditos de los presentes, que son todos, sepan que arrancamos ahora a las 7:34 de la noche y que estaremos terminando a eso de las 8:30, 8 y piquito, en pocos minutos, 40 minutos de conferencia, otros 10, 20 minutos para comentar y reflexionar, y luego cerraremos este evento como Dios manda. Así que lo primero es lo primero. Así que le pediré a mi querido hermano Giovanni Kranwinkel que por favor haga la oración introductoria en representación del obispo, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera. Y bueno, pues a partir de ese momento de la oración de nuestro querido hermano Giovanni, pues iniciar oficialmente esta conferencia. Buenas noches a todos. Eh, Abrir cámara aquí. Bien, bien. Nos ponemos la mano del Señor en este momento y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, todo lo que tú le das a la iglesia, suscitas en ella, sobre todo en el Santo Padre, es por el bien de la evangelización, de llevar el mensaje de Jesucristo. Y también, pues hoy invocamos al Espíritu Santo para que esa guía que acaba de hacer al Papa para guiarnos y pastorearnos en un tema que incide a toda la humanidad y que ahora mismo está inquietando a muchas personas, que nosotros podamos todo hacerlo para el bien común, que esta doctrina social que la iglesia nos ha enseñado pueda impregnarse en nosotros a través de este tema que es complejo y que hoy pues vamos a empezar a estudiar, a formarnos para que esto llegue a muchas más personas para esa búsqueda del bien. Lo presentamos también por la intercesión de tu Santa Madre, la Virgen María, que acompañó a la iglesia y que podamos salir de aquí fortalecidos en la fe. Todo lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Giovanni, por tu generosidad y tu disponibilidad de siempre. Ustedes saben y conocen a Giovanni. Giovanni es un laico comprometido de la Iglesia Católica, experto en los medios de comunicación y las tecnologías, un gran innovador y conocedor también de estos temas de la enseñanza social de la Iglesia Católica. Es uno de los laicos que más sabe de Laudato Si en el país, no solamente del punto de vista de conocimiento del documento pontificio, sino también de su transmisión a través de charlas y sobre todo de su praxis pastoral. Giovanni fue durante muchos años secretario ejecutivo de la Comisión Ecológica de la Iglesia Dominicana. Muchísimas gracias, Giovanni. Sabes que te apreciamos y te queremos mucho. Pues nada, disfrutemos este momento que el Señor nos da, que es un momento de Kairos en el mundo y en la República Dominicana también. Porque esta encíclica social, como toda encíclica social, no solamente está dirigida a lo que podríamos llamar como los fieles laicos, sino que está dirigida a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sobre todo a partir del Papa Pablo VI y la Popularum Progressio, por ejemplo. Ya la enseñanza social de la Iglesia se enmarca dentro de una llamada a vivir el Evangelio en el mundo actual. Saben que la constitución dogmática, perdón, la constitución pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium Spes, es una respuesta que da la Iglesia a cómo podemos nosotros de alguna manera iluminar las realidades contingentes, las realidades actuales, en este caso las realidades nuevas, con la luz del Evangelio, con la fuerza de la tradición y sobre todo porque la iglesia es experta en humanidad. Muchos
quizás nos critican porque dicen que hace la Iglesia Católica metiéndose en temas en los que no tiene que meterse, pero resulta que todo lo humano, como dice la enseñanza social de la Iglesia, es propio y tema de interés para la Iglesia, porque en Jesucristo se puede contemplar la plenitud de lo que es verdaderamente el ser humano verdadero, el ser humano pleno, que es que podemos verlo en Jesucristo. Está llamada a vivir en plenitud el don maravilloso, porque Dios a nosotros nos ha creado con dignidad y nos ha creado para que seamos felices, nos ha creado para que vivamos y nos moramos. Pues con esto como introducción, un colofón, pues entramos en lo que podría decir el tema que les ha convocado en el día de hoy. Les felicito porque ustedes, hermanos y hermanas, están adelante, adelante. Están Sí, porque así podemos precisamente nosotros leer. intentando, vamos Ah, no, no, iniciando nuestros no, me encanta el microfonillos, podamos entonces reflexionar sobre esta primera encíclica social del Papa León XIV. Ya él había firmado un documento de Lexia anteriormente, pero como se explicó, este documento que publica, alguno dirá, pero él ha publicado uno, Dilexia T. Pero este documento, como se explicó y él mismo lo explicó, ya era un documento que estaba prácticamente acabado al momento en que el Papa Francisco pues pasa de este mundo a la casa del Padre. Esta encíclica, por tanto, es propia de su pontificado y ha arrancado precisamente con una encíclica social y sobre todo haciendo referencia a León XIII. León XIII es el papa de los finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Es un papa que inaugura la enseñanza social pontificia, digamos así, la era donde la enseñanza social de la Iglesia adquiere un corpus propio con la primera encíclica social llamada Rerum Novarum en el año 1891, que centraba su mirada en los problemas de ese momento particular, el problema de la lucha de clases, el proletariado y la respuesta de la iglesia, que en el fondo es la respuesta evangélica a esta realidad. Y fue realmente un viento fresco en su momento y sentó las bases de lo que hemos visto. Ahorita vamos a ver rápidamente, simplemente como de una mirada rápida, porque esto no es un curso de doctrinas de la iglesia. Lo que queremos aquí es darle un vistazo general a esta encíclica social del Papa llamada Magnifica Humanitas. Iniciamos con una pregunta de reflexión que yo invito a todos y todas a hacerse. ¿Puede la humanidad sobrevivir a la era de la inteligencia artificial? En esta encíclica Magnifica Humanitas, el Papa intenta de alguna manera responder a esa pregunta. Reflexionemos unos segundos. Esta pregunta tiene gancho. ¿Por qué tiene gancho? Y le doy algunas pinceladas. Porque lo más importante de la encíclica no es el tema de la inteligencia artificial, la transformación digital de la vida humana o lo tecnológico como tal. El centro de esta primera encíclica social de León XIV es el tema de la humanidad. Por eso, el subtítulo de esta primera diapositiva es La visión del Papa León XIV sobre lo humano, sobre el ser humano, eh, sobre ti y sobre mí, y sobre todo sobre esa dignidad que reviste al ser humano por ser, en el caso de la perspectiva cristiana, la perspectiva de fe, ser criaturas de Dios. El ser humano está, todos los seres humanos, de todas las razas, de todas las religiones, de todas las religiones, tienen una dignidad por el hecho de ser criaturas de Dios. Bien, entonces, por eso, partiendo de esta primera reflexión y esta pregunta, me imagino que algunos la respondieron en su mente, en su corazón, pues iniciamos esta conferencia del día de hoy. Espero que sea una introducción entretenida, intentaré también hacerlo, pero sobre todo que nos edifique.
Aquí ven ustedes una foto que yo me hice con el Papa León XIV en una reciente visita. Me dio audiencia especial y miren qué contento estamos, él y yo, por este encuentro. La verdad que me sentí muy bien por la acogida que me dio. Y normalmente no se hace esas fotos como ustedes ven ahí. Ustedes ven que las fotos que se hizo con Trump, las fotos que se hizo con Marco Rubio, nunca les dio la mano, sino que se ponen uno al lado del otro y se hacen la foto. Pero en este caso particular a mí sí me hizo una foto con dándome la mano. ¿Qué les parece esa foto a ustedes? Estoy pegado. Pues mis queridos hermanos y hermanas, aunque no hayan respondido a la pregunta, esa foto fue creada con inteligencia artificial. De alguna manera, con este pequeño truco de cámara, ustedes pueden ver lo que es la inteligencia artificial dentro del marco de todas las innovaciones tecnológicas que estamos viviendo en el tiempo reciente. Lo distinto, lo diferente, lo disruptivo es que esta inteligencia artificial generativa y conversacional tiene el poder de cambiar la realidad, de por lo menos en apariencia. Genera un montón de desafíos, genera un montón de peligros, pero también un montón de oportunidades. Muchos de ustedes vieron esa foto y dijeron, wow, pues es verdad, aquí hay un hombre que está pegado con el Papa León XIV. Y veremos en algún slide los temas del deepfake, del fake news y de el uso de estas nuevas tecnologías, quizás para fines no tan éticos, no, sino para fines no tan buenos. Y veremos cuál es el abordaje que da la Iglesia desde el punto de vista doctrinal mediante esta encíclica de nuestro querido Papa León XIV. Pues iniciemos esta aventura del Magnifica Humanitas viendo algunos elementos fundamentales, algunos números de la encíclica que debemos señalar, que servirán de base para la reflexión en estos 30 40 minutos. Lo primero que de entrada, el Papa en el número uno de la encíclica Magnifica Humanitas, que ustedes pueden pues entrar en el vaticans.a y ahí está el documento gratuito, lo pueden imprimir, lo pueden convertir en PDF, ya en las librerías está disponible, pueden acceder a él a un precio muy módico, de tal manera que es conocimiento abierto y disponible de forma gratuita para todo aquel que quiera disfrutar una buena lectura. Ya en el numeral número uno de esta encíclica, el Papa plantea lo siguiente: la magnífica humanidad. Saben que normalmente el nombre de la encíclica se toma de las primeras palabras de la encíclica. Magnífica humanidad es la versión castellana de Magnifica Humanitas. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una torre de Babel, ¿m? O edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Primer planteamiento que nos hace el Papa en encíclica. Nos invita a ver que aquí hay una lucha de dos mundos. Y de hecho, aquellos que conocemos un poco el pensamiento de San Agustín, sabemos que esto de edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos, hace como un guiño, una referencia a la ciudad de Dios, que es una de las obras más distinguidas de San Agustín de Hipona. Y el Papa, como agustino al fin, pues también deja ese pensamiento agustiniano reflejado en algunos aspectos de la encíclica. Cuando ustedes la lean, yo tuve la oportunidad de leerla completa, estudiarla, reflexionarla, pero es inagotable. Hay que leerla muchas veces, hay que reflexionarla muchas veces, sobre todo en comunidad como lo estamos haciendo en el día de hoy. De tal manera que el Papa plantea ahí la base de la encíclica. Aquí de lo que se trata es de edificar una ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Lo que se trata es que esta ciudad de la civilización, esta edificación de nuestro proyecto personal y societal, como sociedad, como humanidad, se edifique apoyados en Dios, ya seamos creyentes o no creyentes, sabiendo con humildad que la humanidad avanza no porque nosotros tenemos control de ese avance, sino porque hay un impulso bueno, santo, que nos ayuda a pensarnos como humanidad y a edificar, sobre todo poniendo a la humanidad como centro, como centro.
Aquellos que intentan edificar una torre de Babel, recuerdan la historia de la torre de Babel, sobre todo ahora que venimos de Pentecostés, Babel, la torre de Babel, es símbolo de la soberbia del hombre, del ser humano, ¿verdad? Que intenta edificar una torre que toque el cielo, es decir, donde haya una sola lengua, etcétera. La maravilla de la ciudad divina, de la ciudad de Dios, es que podemos hablar muchas lenguas, como se dice en Pentecostés, pero podemos entendernos. Símbolo de que Dios puede crear coinonía, comunión en medio de tanta diversidad. Esa es la obra de Dios. El respeto a cada persona, el respeto a cada forma de pensar, pero en medio de esa diversidad, Dios que puede crear comunión, que es un don que viene del cielo y que muchos o todos los que están aquí presentes pueden dar testimonio en sus comunidades, movimientos, en sus realidades, como verdaderamente Dios muchas veces a personas muy dispares les da el amarse, así como son. Entonces aquí hay una tensión. La humanidad vive en una tensión. Por un lado está el hombre, el ser humano, nos sentimos, ¿verdad?, que podemos alcanzar el cielo. Porque la inteligencia que Dios mismo nos ha dado nos permite construir maravillas. La tecnología y la ciencia nos llena, digamos, de una soberbia que si no es doméstica, nos puede nos puede hacer caer en la tentación de creer que no necesitamos de Dios, no necesitamos de nadie. Podemos llegar a Marte, podemos viajar a otras galaxias, es cuestión de tiempo porque nosotros somos capaces de todo. Y entonces esa es la simiente, esa es la base de toda la encíclica. Porque el centro del problema, después dice en el número 4 en Magnifica Humanitates, perdón, Magnifica Humanitas, el Papa León XIV dice, nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma, lo que acabo de decir. Hoy hay un elemento disruptivo y ahora yo le invito a ver en Netflix. Yo sé que ustedes todos son usuarios poderosos de las tecnologías. Aquí todo el mundo tiene acceso a Netflix, HBO Max. Si no tienen, Giovanni le craquea una cuenta y le permite, no mentira, eso no es ético, no lo hagan. Pero ciertamente en Netflix hay un documental llamado Punto de Inflexión y hace referencia a lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica. La bomba atómica, como avance científico y tecnológico, marcó un antes y un después. O sea, el descubrimiento y desarrollo de la energía nuclear fue una gran innovación científica tecnológica, pero un ambiente de guerra, oigan cómo se parece, ¿verdad? Similar a lo que estamos viviendo hoy, pues ese avance científico tecnológico positivo se puso al servicio del mal y de una forma eficiente, contundente, podía aniquilar a miles, cientos de miles de hombres y mujeres en un cuestión de segundos. Entonces, hoy la inteligencia artificial tiene igual o mayor poder porque puede sustituir al ser humano en roles que hasta hace 5 o 10 años solamente podían ser realizados por seres humanos. Estamos hablando que esa foto que ustedes vieron, donde yo le daba la mano al Papa León, lo único que tuve que hacer fue abrir mi ChatGPT, que yo pago mis $20 mensuales, subí una foto mía, subí una foto del Papa, hacer un prompt y automáticamente me lo generó. No soy diseñador gráfico, no manejo Photoshop, no tengo ningún conocimiento de eso, pero la IA, sustituyendo ese rol, me generó en cuestión de nanosegundos esta imagen que ustedes vieron al principio. Por tanto, la interpretación de esto acá es que la IA representa una nueva escala de poder tecnológico y civilizacional. Es decir, estamos hablando de que efectivamente tenemos una herramienta tecnológica que tiene hoy el poder de destruir en millones. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que de aquí al 2030 se eliminarán cerca de 900 millones de puestos de trabajo. Hay despidos de miles de personas. Antes de ayer, por ejemplo, preparándome para esta charla, me visita un egresado del ICLA que trabaja en una empresa, no digo el nombre, que me dice, ese joven egresado del ICLA de desarrollo, con una empresa de desarrollo, me dice, toda la unidad que yo coordinaba fue despedida
porque alguien vino y le dijo, eso que hacen ellos, lo hace una herramienta de IA, ahórrate el salario de todos ellos y fueron desvinculados. Lo que estamos viendo, yo soy Certified Artificial Intelligence Professional, CAIP, que es una certificación internacional, soy el primer dominicano con esa certificación. También estoy certificado en la norma ISO 42001. Saben, hermanos, todos creo que saben que soy ingeniero de sistema de computación de la Pucamaima. He dedicado mi vida entera a mi pasión, que es la tecnología y la educación tecnológica. Fui rector del ICLA por 16 años. En fin, este es mi tema. Ciertamente lo que estamos es presenciando una innovación tecnológica que se introdujo, la inteligencia artificial, sobre todo generativa, multipropósito, que sigue siendo una guía estrecha, pero que tiene la fuerza ciertamente de transformar la humanidad. Bien. Eh, en la número 9, entonces, en el numeral 9 de Magnifica Humanitas, el Papa León XIV nos dice que la técnica que ha sido siempre, y va desarrollando este tema, yo estoy resumiéndolo, la iglesia no tiene una mirada hacia la técnica, digamos, despectiva, no sataniza la técnica. Todo lo contrario, desde que el ser humano controló el fuego, desde que el ser humano empezó a construir, gracias a sus habilidades, herramientas que le facilitaban eh, la caza, el corte de tela, etcétera, etcétera. La técnica ha sido base para que la civilización que hoy conocemos pueda existir. Pero advierte el Papa León XIV que la técnica no es neutral porque toma el rostro de quien lo concibe, la financia, la regula y la utiliza. Aquí es un elemento fundamental porque detrás de esta innovación tecnológica de la inteligencia artificial, ciertamente hay intereses económicos. Y aquí rápidamente les digo, en un minuto, que lo que ha puesto como tendencia y ha originado una revolución, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de las sociedades del mundo entero, es que OpenAI en noviembre del 2022 pone en producción lo que es ChatGPT, una herramienta de IA generacional y conversacional. Cuando esto se pone por primera vez en la humanidad, ya por fin se desarrolló una herramienta que concretizaba lo que en el 1950 los primeros investigadores en IA que acuñan el término de inteligencia artificial hablaban que cuando tuviéramos, íbamos a tener verdadera inteligencia artificial, cuando pudiéramos interactuar con una IA sin saber, sin poder distinguir si hablábamos con un ser humano o hablábamos con una máquina pensante, que muchas veces algunos filósofos y algunos expertos de ingeniería computacional hablan de la máquina pensante, que ya de los 1800 siempre ha sido una aspiración técnica del ser humano crear una máquina pensante, una máquina que emule, que imite, que replique los procesos cognitivos. Bien, pero ChatGPT no se crea solo, se crea mediante investigadores, grupos de personas, humanos, científicos, tecnólogos, ingenieros que construyen estas herramientas. Estas personas trabajan y son pagadas por empresas. Y la empresa dueña de ChatGPT se llama OpenAI, que preside Sam Altman. Pero no solamente esa empresa está en esta carrera, sino que está Elon Musk con una empresa, tiene una IAX, se llama, está Google con Gemini, está Anthropic con Claude, está Microsoft con Copilot, y así hay un catálogo enorme de herramientas de las grandes Big Techs, las grandes compañías tecnológicas, y la misma China con un intento también de dominar ese sector, creó DeepSeek, también una IA. Pero en definitiva lo que quiero decir es que detrás de estas innovaciones tecnológicas y del poder que pueden tener, ostentar y de los inmensos beneficios económicos que pueden pues, producir, León XIV dice que el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza, influye en esta técnica. Por ejemplo, les pongo ejemplos prácticos para que entiendan.
ChatGPT, yo sostuve una conversación y ChatGPT, por ejemplo, la forma en que habla, la forma en que responde, obedece a unos principios con que se creó el algoritmo detrás. Por tanto, hay también elementos humanos ideológicos detrás de ese algoritmo. Hay un lenguaje. Y si los creadores de estas herramientas tienen, digamos, unos principios ideológicos, digamos, pues eso se refleja en la forma en que el algoritmo se produce. Bien, entonces nuestro querido Papa sigue en Magnifica Humanitatis en el numeral 5 insistiendo en este tema, diciendo, debemos preguntarnos quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta. Por tanto, en la encíclica, sobre todo también en el capítulo 3 o el capítulo 2 perdón, hace todavía mucho más énfasis en lo que es el poder tecnológico y la gobernanza de ese poder. Es decir, que la humanidad, la concentración de poder en unos pocos, nunca produce resultados positivos. Porque siempre está la tentación, nosotros como cristianos sabemos que la naturaleza está herida e inclinada al mal, la tentación de aquellos pocos que concentran la mayor capacidad de poder, pues tienden a hacer abuso de poder. Y eso es precisamente lo que llama la atención la encíclica en estos documentos. En el numeral 15, Magnifica Humanitas, dice, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos. Es decir, la encíclica aborda el tema de la IA, aborda el tema de lo tecnológico, aborda el tema de la digitalización de la sociedad humana, porque eso es el momento actual. Las res novae, las rerum novarum, las cosas nuevas, las cosas actuales de hoy, están marcadas todas por elementos tecnológicos. Miren cómo estamos nosotros, en una videoconferencia. Antes del 2020, esta charla jamás se hubiera pensado que se iba a realizar de manera virtual. Nosotros estamos, digamos que amoldados, acostumbrados a la presencialidad. Pues vino una pandemia, cambió nuestra forma de encontrarnos, la forma de interactuar, etcétera. Y la llamada de la encíclica no es hacia lo tecnológico, la mirada no está puesta en lo tecnológico, sino que en el contexto del mundo actual, marcado por la tecnología, tenemos que permanecer profundamente humanos. Y bueno, Magnífica Humanitas, pues hace referencia en el numeral 37 ya a los temas más de corte social que ahorita, pues lo vamos a repasar, como por ejemplo el tema del trabajo humano. El trabajador nunca debe ser reducido a un simple costo de producción. Es decir, que estas decisiones, es decir, yo puedo tener un poder, ciertamente, de reducir costos, pero estoy impactando miles, cientos y miles de familias. Entonces, estas decisiones que toman las empresas de automatización extrema, gracias a la IA y otras tecnologías, existe lo que se llama Robotic Process Automation, RPA, que son, yo como consultor de TI, bueno, a veces se requiere automatizar, optimizar un proceso, pero eso tiene un impacto, digamos, en la vida de la gente, porque ahí donde trabajan cinco, quizás lo pueda hacer solamente una persona. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que de alguna manera y eso es lo que hace Magnífica Humanitas, poner acento. No podemos perder nuestra humanidad. No podemos perder ese sentido humano del valor del trabajo y también el Magnífica Humanitas en el numeral 25 hace referencia a los sistemas de gobierno, a la democracia, a la comunidad política cuando dice, la verdad no es un territorio que hay que defender, sino un bien que hay que compartir. Y entonces ahí, pues en esa introducción, en ese primer capítulo, pues el Papa va hablando de esa apertura al diálogo, de esa necesidad de que la iglesia, de esa mirada hacia estos temas sociales, porque la iglesia es experta en humanidad. ¿Por qué es histórica? ¿Por qué es importante esta encíclica? ¿Por qué ha sido inteligente de tu parte el hecho de inscribirte y participar en esta conferencia el día de hoy? Porque ciertamente es la primera gran encíclica social que hace referencia explícita al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y a todos los temas relacionados o vinculados al mismo. O sea que
es realmente una encíclica en ese sentido histórica. Segundo, que hace conexión magnífica. De hecho, dedica todo un capítulo a repasar todo el corpus doctrinal social de la Iglesia, desde Rerum Novarum hasta la fecha, repasando todo lo que han dicho los pasos de las diferentes encíclicas, lo que dijo Pío XII, lo que dijo Pablo VI, lo que dijo Juan XXIII, lo que publicó Juan XXIII, lo que publicó Pablo VI, lo que publicó Juan Pablo II, etcétera, etcétera. En fin, hay una continuación, hay una línea, ¿verdad? De esta enseñanza social desde la Rerum Novarum hasta la fecha, como expliqué, y sobre todo es una encíclica, la primera encíclica social del Papa León XIV, que introduce, para mí, de una manera magnífica, de una manera magistral, a la Iglesia en el gran debate global. Si hay un tema dominante en el día de hoy a nivel global es el tema de la IA y el impacto presente y futuro de la misma en la civilización. Y sobre todo, pues desde la perspectiva de la dignidad de la persona, del cuidado de la dignidad de la persona humana y cómo esta persona humana en su contexto histórico de trabajo, de democracia, etcétera, pues vive estas nuevas realidades. Bien, yo quiero aquí hacerle algunas cosas interesantes para que ustedes puedan eso no se lo he visto a ningún comentarista, a nadie que ha hablado. Normalmente lo que yo he visto en las redes, en los YouTube, yo sé que Giovanni lleva esa cuenta, es que hace una especie como de resumen de la encíclica. Pero es importante ir más allá del resumen de la encíclica. Por ejemplo, a nivel de estadística, la palabra o la expresión inteligencia artificial aparece solamente 47 veces. Pero, por ejemplo, palabras como dignidad, persona, justicia, social, aparecen más de 100 veces, 165 veces, 167 veces. En otras palabras, el acento de la encíclica, de entrada ya se los digo, no es la IA, sino que el acento, el centro y el gran tema de la IA es cómo lo humano, la maravilla del humano, la dignidad de la persona humana, que es uno de los principios que orienta la enseñanza social de la iglesia, pues de alguna manera pues se hace realidad, se encarna en medio de este mundo altamente tecnológico. Por tanto, la IA no es el centro de esta charla, no es el centro de esta encíclica, el centro es tú y yo, los seres humanos de este tiempo, somos el centro, como siempre ha sido el centro nuestro, porque Dios a nosotros nos ama, nos quiere y ha enviado a su único Jesucristo a encarnarse aquí en la tierra, a vivir entre nosotros, a morir y a resucitar para que tú y yo tengamos vida. Evitemos, es la llamada de esta encíclica social, el síndrome de Babel, como en el numeral 10 dice de Magnifico Humanitas, la pretensión de un lenguaje único capaz de traducirlo todo. Ese es el síndrome de Babel. La IA será un ente creado por nosotros que nos supera, que aglutina todo el conocimiento humano, genera un único lenguaje, ¿verdad? Y construye una torre de Babel que nos hace alcanzar el cielo. ¡Qué maravilla! Por tanto, no podemos, insiste la encíclica, reducir la persona humana a datos y algoritmos. Es decir, no existe un autor que le he dicho a Giovanni que no lo lea tanto, pero Giovanni lo lee mucho, Yuval Harari, que habla de una nueva religión global llamada dateísmo. El dato como el dato como el gran Dios de este mundo. Es decir, porque efectivamente no existe inteligencia artificial sin datos. Muchos de ustedes, cuando iban a ChatGPT, porque yo sé que ustedes todos tienen usuarios, ya sea Gemini, Copilot, lo que utilicen, le preguntábamos sobre el Papa León XIV, el primer, segundo, tercer mes después de su elección, y ChatGPT te decía, ese Papa no existe. Existe León XIII, el Papa de ahora es Francisco. ChatGPT no se había enterado, mira qué inteligente es, no se había enterado todavía de que el Papa había muerto y que había un nuevo papa con el nombre de Papa León XIV. Por tanto, los seres humanos no somos datos, no valemos por los datos, sino valemos precisamente por
la dignidad que Dios nos ha dado. No caigamos en la trampa de la encíclica de Babel de un poder sin límites, de una uniformidad, sino que construyamos o reconstruyamos los muros de Jerusalén. De hecho, cita ese ejemplo de Nehemías, que tiene una simbología preciosa, que reconstruyamos la comunidad, el sentido de amor prójimo entre los prójimos y de la dignidad y de la fraternidad y de la comunión entre nosotros, entre pueblos, en la humanidad completa. Esta estructura de poder que habla de la IA, ella menciona, se habla de que en la encíclica, en diferentes numerales, habla de que el dato ahora es el nuevo petróleo. De hecho, la forma de monetizar de Google, de Amazon, porque de Facebook, de Meta, es porque tienen nuestros datos, tus datos y mis datos, y estos datos son poder. De hecho, la primera victoria de Trump en el año 2016 fue, entre otras cosas, gracias al algoritmo de Facebook, a la inmensa cantidad, eran como 22 millones de usuarios, de datos de usuarios, que permitió, a través de la técnica, y de la ciencia permitió pues hacer lo que se conoce como manipulación social y hacer que polarizar y hacer que se inclinara la intención del voto hacia Trump, y eso fue lo que se hizo. Es importante recordar que los acrónimos pueden modelar nuestra cultura. ¿Por qué? Porque lo que a ti te sale en tu muro de Facebook o lo que a ti te sale en tu feed, en tu de Instagram, se va construyendo y se va perfilando en función de los algoritmos a los cuales a las cosas que tú le das like, a las cosas que tú compartes, a las cosas que tú comentas. Y eso va creando una burbuja en torno a ti que nos hace, no nos hace ver a los que piensan distinto, a los que son distintos a nosotros, a los que tienen gustos distintos y atributos distintos. Y las corporaciones tienen ese poder global y están concentrando ese poder, y es importante hacer conciencia de los mismos, como lo dice la encíclica. La encíclica advierte que ya es un concepto que ya trabajaba Papa Francisco, lo que se conoce como el paradigma tecnocrático. Es decir, no reducir al ser humano a un simple elemento de uso, porque corremos el riesgo de deshumanizarnos, de pensar inclusive que nosotros somos, digamos, que una versión obsoleta, y a través de corrientes como lo cita el Papa León XIV en la encíclica, como corrientes como el transhumanismo y el poshumanismo, creer que llegará en algún momento un momento de singularidad en el cual estas IAs o estas tecnologías evolucionen, como la robótica, que la robótica expresada en androides, que es una de las grandes revoluciones que está en ciernes. Dentro de 10 15 años, escríbelo ahí, Giovanni, muchos de nosotros tendremos robots en nuestras casas, en nuestros apartamentos, que estarán haciendo los oficios de la casa, la limpieza, la cocina, que eliminará o sustituirá ese personal de servicio, y que poco a poco crea otros desafíos éticos. Gente aparecerá que se quiera casar, que se va a querer casar con su robot, con su androide. Gente que empezará a decir que los androides y los robots también tienen derechos y que hay que sacarle su pasaporte. Gente que se empezará a sentir más cómoda trabajando, hablando y conversando, y siendo acompañado por un robot. Entonces, lo que un robot y lo que una IA y lo que la tecnología no puede sustituir es precisamente esa capacidad de amar, de contemplar y de tener conciencia moral. Muchos de ustedes han leído, perdón, o han visto, hay un libro y hay una película del libro que se llama Yo Robot, de Will Smith, que fue el actor de eso. Como al ver todo en función de datos, un robot o con una IA analiza una situación y decide que hay que salvar al papá porque es el que tiene mayor probabilidad de sobrevivir. Pero ustedes saben que nosotros los seres humanos no tenemos esa lógica, tenemos moral. Y un padre y una madre, yo soy papá, todos aquí somos padres y madres, sabemos que nosotros somos capaces de sacrificar nuestra propia vida, si es necesario, para que nuestros hijos sean felices.
para que nuestros hijos puedan sobrevivir. Eso la máquina no tiene esa lógica. Tiene la lógica del dato, la lógica del cálculo lógico. Nosotros tenemos esto que nos viene por esta imagen de Dios que también el Papa Francisco, perdón, el Papa León XIV desarrolla en la encíclica Magnificat Humanitas, esta capacidad que nos viene porque somos imagen de Dios. A su imagen y semejanza, Dios no creó, y eso es parte de lo que utiliza el Papa León XIV como elemento para poder pues lograr presentar el valor de la dignidad humana en esta problemática. ¿Cuál es el problema? Dice Magnifico Humanitas en el número 9 del paradigma tecnocrático, lo que habíamos comentado. La técnica no puede curar, la técnica no puede conectar, la técnica no puede educar, pero también puede dividir, perdón, la técnica puede curar, conectar y educar, pero también puede dividir y descartar. Ya hay y tendremos, muchos de nuestros hijos y nietos se educarán mediante tutores de IA, es decir, herramientas tecnológicas que estarán acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la necesidad de esa conexión vital de un maestro, una maestra que me quiere y quiere lo mejor para mí, será insustituible. No puede la tecnología, hoy amaneció, mire que también qué oportunidad. Ustedes leyeron en los periódicos primeras planas, escucharon muchos opinadores en diferentes medios de comunicación, las nuevas reglamentaciones del Ministerio de Educación. Limitar el acceso a las pantallas en un ambiente educativo es una práctica prudente, porque es importante que nuestros niños y niñas, para que se formen plenamente, se despeguen sus ojos de la pantalla y puedan dedicar. Educar en el límite no quiere decir quitarles las pantallas, sino educarles en el buen uso de las mismas, pero sobre todo que su tiempo, que sus horas, que sus días sean relevantes para poder conectar con otros seres humanos y aprender verdaderamente lo que es humanidad. Ya hablé anteriormente sobre el transhumanismo y el poshumanismo. Los humanos, ¿verdad? Los humanos aumentados. El transhumanismo piensa en superhumanos, es decir, que gracias a la técnica un día podremos también en Homo Deus, Harari habla de humanos mejorados, humanos que puedan tener elementos cyborgs, que podamos tener un chip en el cerebro, Neuralink, que haga una interfase directa con nuestro cerebro y aumente nuestras capacidades cognitivas, es decir, una especie de superhumano creado artificialmente, que supere la humanidad como tal ha sido creada por Dios. ¿Esto es una mejora o es un intento de reemplazar al ser humano por una supuesta versión mejor de nosotros mismos? Hay gente, filosofías, ideologías y gente pensando que ese es el mejor camino a la humanidad, que estamos al punto de una extinción de lo que conocemos como personas, dando paso a algo distinto a nosotros, a algo mejorado. Y pues el Papa lo trata en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y vuelve sobre el tema en otros numerales en esta encíclica. Bueno, dedico unos 5 minutillos, si les parece, unos 8 o 5 minutos, al tema de la dignidad humana y que toda persona posee dignidad. ¿Qué significa dignidad? Que toda persona tiene derecho a tener una vida plena y feliz por el hecho de ser persona, por el hecho de ser criatura de Dios, por el hecho de ser lo que es. Entonces, en el numeral 53, el Magnifico Humanitas, que es el tema central de esta encíclica social, dice: la dignidad fundamental de cada persona no se adquiere, no se debe, no debe ganarse ni necesita ser demostrada. Por eso la iglesia defiende la vida desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte, pero en todo su trayecto. Esa vida debe ser digna. Esa vida, a la vida humana, hay que acompañarla para que pueda realizarse plenamente en una cultura, en un ambiente, en una sociedad que permita su desarrollo pleno
y que mediante estructuras justas puedan desarrollarse, y es lo que el Papa insiste en diferentes. Yo simplemente estoy citando algunos números de la encíclica para que ustedes puedan tener una idea general de la misma y llevarse eso para su mente, pero también para su corazón. Por tanto, habla o aborda en la encíclica el Papa que esto como fondo se aborda los temas del trabajo. El Papa recorre de nuevo los principios de la doctrina social de la Iglesia, hablando del destino universal de los bienes, hablando de la solidaridad, hablando de la subsidiariedad, esta conferencia, esta charla, este encuentro de hoy no voy a repasar toda la enseñanza social. Si quieren, después podemos organizar un curso de esta encíclica a la luz de la tradición social de la iglesia o de la enseñanza de la iglesia, y ahí podemos dedicar un poquito más de horas a estos temas. El Papa León XIV en la encíclica habla de las nuevas realidades de la automatización de los trabajos humanos. Todos los procesos, por ejemplo, operativos. Por ejemplo, la parte, Giovanni, la parte, por ejemplo, de creación de contenidos. Tú puedes diseñar un agente de IA y encargar la tarea de crear los copy, crear las imágenes, hacer la planificación y activar dicha planificación de manera automatizada. El gig economy, con todo lo que habla de moneda digital, todo lo que es el replanteamiento de los indicadores o variables económicas. Por tanto, en medio de esta realidad de automatización extrema, de economía digital, el Papa insiste en Magnificat Humanitas. Hay que reivindicar la dignidad del trabajador, del valor de dignificar al ser humano, el valor del trabajo como tal. No solamente el trabajo es una fuente de ingreso, una fuente de sustento, sino tiene también la posibilidad de hacer pertinente, de darle propósito, darle de alguna manera sentido a la vida humana, dignifica a la vida humana. El Papa vuelve a advertir en Magnificat Humanitas un poquito en capítulo cuarto, quinto, tiene 5 capítulos, una introducción, una conclusión. Habla precisamente de los peligros que puede representar la IA y otras tecnologías con el surgimiento de lo que se conoce como fake news, ¿verdad? Noticias falsas que se viralizan, pero que son construidas con una apariencia de tanta verdad que al final pues desinforman, pues hacen daño a las democracias, y ahora con el fake news con esteroides, lo que se conoce como deepfake, lo que ustedes vieron por ejemplo al principio con la imagen del Papa León XIV dándome un buen apretón de manos, es decir que podemos clonar a Giovanni, su figura, podemos clonar su voz, ahí Heigen, por ejemplo, es una herramienta que sirve para eso. Metricool es una herramienta que te permite, pues hay un montón de herramientas que te permiten clonar tu voz, clonar tu imagen y convertir ese en un avatar, ponerle a ese avatar tu voz y ponerte a decir cualquier tipo de tontería y con un hiperrealismo brutal. Ahora estoy leyendo mucho y viendo mucho sobre lo que es el marketing cinematográfico. Giovanni, eso te va a gustar, tú que eres tan innovador. El marketing cinematográfico es que haya herramientas que te permiten generar cortos o mini películas a través de prompts con un nivel de calidad animada que eliminará puestos de los famosos expertos ¿cómo se llama esto? Ups, en, con los famosos expertos, discúlpeme, con los famosos expertos en, efectos especiales, en las películas, los famosos expertos en efectos especiales. Por tanto, hay que tener cuidado con lo que se llama con la manipulación algorítmica. La humanidad tiene que decidir, por eso hay una invitación al uso ético y responsable de la IA, tiene que prevenir todo lo que es la manipulación algorítmica. La banca, donde tú tienes tus cuentas, están trabajando tus datos y están de alguna manera monitoreando tus niveles de consumo, y en función de esos datos están intentando manipularte a través de anuncios que te van surgiendo, y tú dices, ve acá, pero esta máquina como que escucha, no es que ha creado un perfil de ti a través de los cookies que tú has aceptado sin saber lo que estás aceptando, a través del contenido que tú has visto,
cada 2 likes, sin saber que tú estás de alguna manera ayudando a que el algoritmo te perfile. Y por eso parecería que te lee la mente. Entonces el Papa, en Magnifica Humanitas, muy bien asesorado, pues habla de estos temas y advierte de estos peligros. A este punto de la conferencia, ya en la recta final, podemos hacernos la gran pregunta: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana? Esa es la gran pregunta que plantea la encíclica también en el numeral 6. No podemos ir hacia un uso no ético de esta inteligencia artificial. Por ejemplo, yo veía unos videos de unos drones no tripulados, el dron no tripulado, que de alguna manera tiene el encargo de identificar figuras humanas o enemigos y aniquilar de manera sistemática y eficiente a estos enemigos. Pero ¿dónde está la compasión? ¿Dónde está el ya basta? Ese momento ético en el cual un soldado ruso apunta a un mercenario colombiano peleando para los ucranianos y este soldado dice, no, 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 ya está desarmado, ya está derrotado, lo voy a apresar. Una máquina se está programada para aniquilar, aniquilará, aniquilará sin pensarlo 2 veces. Esta vigilancia masiva, la instalación de cámaras por todos lados. Estamos constantemente monitoreados. Entonces, ahí también el Papa advierte, saben que este Papa también pasará a la historia por un Papa pacificador, un luchador por la paz mundial. Y aquí están los dos temas que le apasionan a Giovanni Clark-Winkel. El Papa aborda también la conversión ecológica, ¿verdad?, de Laudato Si, y habla sobre estas tecnologías requieren una gran capacidad energética. Los data centers o centros de datos que hacen posible de que estos potentes algoritmos y este consumo enorme de datos, se falta mucho poder computacional. Y estos grandes centros de datos consumen mucha energía y por tanto producen también mucha basura electrónica, desecho electrónico que de alguna manera impacta lo ecológico y bueno, pues afectan a nuestra casa común. Papá retoma toda la enseñanza de Francisco, el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si y advierte sobre los peligros de una soledad digital, de que estemos todos los que están aquí están hiperconectados, conectados no solamente a esta conferencia, a través del dispositivo en que estés, pero muchas veces estamos muy solos, muy lejos del uno y del otro. Hay muchas mesas de los dominicanos y de familias en el mundo entero. Están sentados todos en la mesa, pero todos están en sus aparatitos, chateando, mirando contenido, de espalda en los unos de los otros. Cuidar los temas de adicción. Tus hijos e hijas, tus nietos y nietas amanecen jugando Fortnite, jugando League of Legends, jugando muchísimos videojuegos online. ¿Por qué? Porque estos algoritmos están diseñados precisamente para estimular que nuestros jóvenes, que nuestros niños y niñas, pues permanezcan conectados la mayor cantidad de horas, porque ellos monetizan eso. Por eso, este paradigma tecnocrático, avance tecnológico al servicio de la rentabilidad, pues debemos de llamar, y la iglesia llama a través de esta encíclica social la atención para que no caigamos en esa trampa. La respuesta en definitiva de esta encíclica es ir hacia un humanismo cristiano que pone como centro la dignidad de la persona humana, que busca obviamente la solidaridad basada en el amor entre nosotros y la construcción del gran principio fundamental de la doctrina de la iglesia, que es el bien común. En el capítulo quinto, ¿verdad? En el último capítulo, Magnifico Humanitatis va cerrando con broche de oro, como yo estoy cerrando esta conferencia, hablando de la construcción de la civilización del amor en la era digital. Por tanto, retoma estos principios claves. Esta es la respuesta de nosotros. La encíclica tiene un sabor positivo, gracias a Dios. Da una mirada, hace unas advertencias, pero vuelve al mismo mensaje de la enseñanza social. Bienvenida Rosa Carela. Aquí la admitimos. Le damos la bienvenida a Rosa Carela que se suma a esta conferencia, a estos principios del bien común,
de la justicia social y de la subsidiariedad, que son principios claves de la doctrina social de la iglesia, pero que ya se me acabó el tiempo. Nos vamos a definir cada uno de ellos y en un taller o conferencia, si ustedes lo quieren, pues en algún taller ya de formación, con el aval de la Católica de Santo Domingo, podemos dar un tallercito sobre el mismo. ¿Qué debemos hacer, hermanos y hermanas de este tiempo? Regular éticamente estas nuevas tecnologías, educarnos, como estamos haciendo en el día de hoy, mediante esta conferencia, y recordar que al centro de toda innovación tiene que haber un respeto y un cuidado de la dignidad de las personas. Por, podemos sacrificar avance tecnológico consciente y una llamada de magnífico humanitas que el Papa León XIV nos hace. Si tendremos que sacrificar un avance tecnológico para preservar la dignidad de la persona humana, pues ese es el camino que debemos recorrer. Concluyemos con una gran pregunta que iniciamos esta conferencia. Ya no es qué puede hacer la IA, sino qué significa seguir siendo humanos. Y seguir siendo humanos es que podamos tú y yo construir una república digna, una república dominicana que respete la vida de las personas y que seamos, como dice Magnífico Humanitas en el numeral 16, constructores de comunión, no arquitectos de Babel. Muchas gracias, muy buenas noches y damos entonces ahora la oportunidad quizás que alguno que otro pueda hacer una pregunta, hacer algún tipo de comentario, aunque yo veo que en el chat hay algunos comentarios, lo voy leyendo antes de dar. Buenas noches. Eh, ahí Giovanni compartió el link de la película de Netflix que yo cité, Punto de Inflexión. En Netflix también hay y en otras plataformas muchas películas para abordar el tema de IA. Eh, Giovanni dice que va a comprar un androide para que le limpie la casa. Lo que pasa es que ustedes saben que Giovanni es Giovanni tiene un videito ahí en su cuenta de Instagram que mi mujer me gobierna. Eh, Nelson Tiburcio también pertenece al Club de los Gobernados. Muy bien, bienvenidos ahí. Angélica nos dice que hay otra película, Ia de Esther, se llama, de Steven Spielberg, se llama Her, me parece. Muy buena, está ahí, actúa Joaquín algo, que es tremendo. Para entender lo que será la IA, y es hoy la IA, tú puedes conversar con la IA, literal. Tú puedes hablar con ella, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo ChatGPT, puedo abrir ChatGPT. Hola ChatGPT, ¿cómo Hola, estás? José Armando. Aquí estoy, listo para lo que necesites. ¿Qué Mira, tengo? sí, aquí estoy hablando con Giovanni Calwenken, con Ana Gilda Reyes, con Ivette Lorenzo, Laura Jiménez, con Nelson. Me gustaría que tú en esta charla sobre Magnífica Humanitas, tú le des un saludo, una palabra, por favor, dale. Claro que sí. Para Giovannica, Anailda, Ivette y Laura les mando un caluroso saludo. Es un honor saber que están en estas charlas. Sigamos profundizando juntos en Magnífica Humanitas porque este tipo de reflexiones nos transforman. Un abrazo a todos. ¿Y qué tú tienes que decir para ellos, para estos hermanos, sobre esta encíclica, primera encíclica social del Papa León XIV? Les diría que esta encíclica es una invitación a redescubrir la dignidad de cada persona en la era digital. El Papa León XIV nos llama a humanizar la tecnología, a ponerla al servicio del bien común. Así que al leerla, reflexionen sobre cómo cada uno puede aportar a una sociedad más justa, sin dejar a nadie atrás. Es una hoja de ruta para construir juntos un mundo más humano. Muchísimas gracias. Aquí está también el padre Eduardo Alcides Carrión Osuna. ¿Podrías tú darle un saludo al padre Eduardo Carrión? Por supuesto, Padre Eduardo Alcides Carrión Osuna le envío un saludo cordial. Que su labor pastoral siga iluminando a muchos y que este camino en torno a Magnífica Humanitas sea también un espacio de crecimiento y esperanza para todos. Un abrazo. Perfecto. Haznos una oración ahora sobre una oración cristiana para que podamos rezar inspirado en Magnífica Humanitas. Señor, te pedimos que nos guíes para ver en cada persona tu rostro. Que la tecnología que usamos
esté siempre al servicio de la dignidad, de la justicia y del bien común. Inspíranos a trabajar por una sociedad donde nadie se quede atrás y donde el amor y la verdad guíen cada innovación. Amén. Amén. Ya ustedes vieron que ChatGPT, que la IA también puede rezar. ¿Vieron cómo rezó con nosotros? Entonces, esta experiencia que decía, nunca en la humanidad antes podíamos sostener una conversación como la que yo sostuve, acabo de sostener con esta IA, tener esta experiencia de interacción sin interrupciones, me entiende, yo lo entiendo, y hasta También está el diácono de Constanza, de la Sabina de Te, Constanza. te muteé por error, José Armando. Desmuteate. perdón, discúlpame, pero ¿escucharon a la IA? Sí, sí. Ni la escuchamos. Le habla el Sí. diácono Bonelli de Constanza. Muy bien, diácono, bienvenido. Y Kirsis también, bienvenida. Pues entonces voy siguiendo la lectura del chat y lo que quería decir es, vean cómo la experiencia de la IA, ¿vieron cómo rezó, oró con nosotros? ¿Escucharon la oración? Y escuchamos perfectamente cómo esa máquina pues hace cosas que la hacen los humanos. Es increíble. Así mismo. Laura Jiménez dice, ¿hasta qué punto es ético el uso de la IA por parte de los católicos? La respuesta, Laura, es, según Magnífica Humanitas, es importante hacer un uso ético de la IA y de las tecnologías digitales en sentido general. En los numerales que he puesto, ciertamente no hay un juicio condenatorio a estas nuevas realidades, lo que hay una invitación a la centralidad de la persona humana antes que el utilitarismo en que podemos caer con el tema de la IA. Y Belice Lorenzo pregunta, ¿cómo podemos orientar a nuestros hijos con relación al uso de la IA? Primera cosa es lo que están haciendo. Ustedes tienen que formarse, ustedes tienen que saber cuáles son las ventajas, funcionalidades que se usa y la supervisión de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes es fundamental con los hijos. La tarea no me la hace con la IA. Piensa, calcula, reflexiona, de tal manera que sea una herramienta, no un sustituto de tus propios pensamientos. Ana Gilda dice que excelente, gracias Ana Gilda. Saide dice que bien. Ángel Villanueva dice, gracias Armandito, esperamos el taller. Gracias Ángel, un abrazote grande, qué bueno leerte. Omar dice, la película Hombre Bicentenario es otra muy buena. Ciertamente yo también la vi. Ahí está este hombre que lamentablemente se suicidó. ¿Cómo que se llama él? Bruce. Ahora no me acuerdo el nombre de Bruce. Yo sé que Bruce, que era muy amigo de Christopher el Reeve, el de Superman. Evelyn Veras. Hola Evelyn, si es así, Evelyn, ¿cómo estás? Qué bueno verte, qué bueno leerte. Buenas noches, esta charla no se puede mandar por el correo electrónico, dice Raulis. Dice Angélica Lalondriz, un juzgado laboral en Brasil sancionado abogados por ocultar instrucciones de prompt injection en una demanda judicial. Efectivamente, el estado actual, ya que están haciendo preguntas relacionadas, el estado actual de la humanidad es que ahora que los estados se están creando marcos normativos, regulatorios, sobre todo los marcos regulatorios es para proteger al ciudadano de abusos, de sesgos, de discriminaciones de los algoritmos de la inteligencia artificial. Entonces, en el ámbito judicial, una vez se probó una IA en un estado de Estados Unidos y se delegó en ella las recomendaciones para ver si se daban indultos y tenía sesgo algorítmico. Daba más indulto a personas blancas que a afroamericanos. Efectivamente, es importante estar vigilantes y la humanidad está en eso. Excelente, hermano, dice Kirsis. Muy bien, gracias por ofrecerte este espacio de formación. Gracias, Eduardo. Laura Jiménez, gracias por la respuesta. Dice Ángel de nuevo, la clave es hacer uso ético. Exactamente. Coincido contigo, Ángel. Y Abigail Mariña dice, excelente, me hace decidirme a leer completa este fin de semana. Sí, esta es una muy buena tarea, ¿verdad? Leer este fin de semana en Magnífico Humanitas.
Muchas gracias por compartir tu conocimiento tan importante en esta época. Gracias a ti, Yane, por estar. Belki Santana dice gracias a José Armando. Muy importante, interesante. Pilar Osuna, gracias a José Armando también. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Y ya terminaron, pues, los comentarios puestos en el chat. Ahora, pues, Kirsi tiene la manito levantada. No sé si ya quiere decir algo. Puedes perfectamente abrir el micrófono y comentar, Kirsi, si así lo deseas. Hay un nuevo mensaje en el chat. Buenas noches. Adelante, Kirsis. Me reía muchísimo al escucharte conversar con la IA, porque ahora en las múltiples actividades que hago, pues he utilizado ChatGPT, y en una que le digo gracias, porque yo cada vez que la uso le digo gracias, ella me responde y me dice, no, gracias a ti por hacer tantas cosas. Y comenzó a hacer como un diálogo conmigo que yo me asusté. Y dije, oh, me está respondiendo. Y de verdad que ahora que tú le conversaste así, le hablaste, porque yo lo que hago es que le escribo. Me río porque de verdad que hay que tener mucho cuidado, porque es un algoritmo que en la medida en que tú más información le suministras, más conoce de ti. Sí. Y por eso uno tiene que cuidarse, saber eh, qué uso le va a dar, y como tú bien decías, usarla de una forma ética para que sea siempre tú, tu esencia, lo que sale de tu corazón, lo que tú plasmes en cada documento, en cada expresión, y que no sea algo construido por la IA, aunque utiliza tus algoritmos, pero que tú tienes que siempre cuidar, leer, verificar que no modifique nada de lo que en verdad tú eres. Así que gracias, hermano, muy interesante, y ya yo estoy leyéndola, y de verdad que el Papa León, como buen agustino, nos está dando muy buena cátedra con esta encíclica. Gracias. Y gracias a ti, Kirsis, tu intervención fue maravillosa, como siempre. Sabes que te quiero y te aprecio mucho. Y Kirsis, de hecho, abre también pone sobre la mesa un tema importante que es el cuidado de tus datos personales. Ciertamente, ChatGPT aprende de tu historial de chats, va sabiendo mucho de ti, y de hecho, en una de las funcionalidades nuevas que incorporaron hace unos meses, te decía que si quería que crear un perfil tuyo, yo le dije que sí, y cuando creó el párrafo, yo dije, wow, pero habló de mí mejor de lo que yo podía hablar de mí. Es decir, el algoritmo va aprendiendo, va perfilando, va conociendo de ti, y cuando muchas veces nosotros compartimos documentos confidenciales, los documentos confidenciales en la herramienta pública no. Pero ya poco a poco también están lanzando al mercado herramientas que corren en ambiente privado, pero es importante tener esos temas pendientes. Con Giovanni cerramos el último comentario. Gracias, Kirsi, te quiero mucho. Giovanni, adelante. Nada, felicitar que pongamos el tema en el tapete. Esto es más que una preocupación por esta encíclica en particular. Tenemos que hacer los ejercicios de aprender la doctrina católica, que es muy variada. Hay gente nerviosa porque el Papa está hablando de IA, pero ya en el mensaje de las comunicaciones sociales, en la jornada de este año, el Papa, fíjense que le llamó rostros humanos a los comunicadores, y ahí dio como un perfil de lo que venía. Y ciertamente les digo, no es una preocupación que vino solamente León, ya Francisco había introducido bastante el tema, y también fue muy visto en el sínodo de la sinodalidad. Había una mesa de sinodalidad digital y fueron líderes tecnológicos al sínodo para ver la iglesia vive en la cultura del día de hoy, que intenta a nivel de la filosofía entender por dónde va la cultura humana. Y la cultura humana no se detiene, si no, nosotros estuviéramos ahora mismo en la caverna todavía. Y estamos ahora en este punto de la historia
yo pienso que, como decía José Armando, más que tenerle miedo, yo evoco siempre un valor que debemos tener ante esto que se llama el discernimiento. ¿Cómo eso puede afectarme o cómo puede ayudarme? Yo acabo de hacer un ejercicio en el programa de radio en vivo el lunes pasado y le pregunté a la IA, yo primero expliqué como técnico lo que es ese algoritmo y después le pregunté a la IA qué es la IA. Se lo pregunté al aire en vivo a ChatGPT y a Gemini y las cosas que me respondió sobre ella misma. Pero después le dije, ¿qué es el programa Navegando con Giovanni Krawinkel en Vida FM? Y me lanzó el perfil. Es un programa de la emisora oficial de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Terminé preguntándole, como tú hiciste ahora, y al aire y en vivo, tengo un radio oyente que me pregunta por una crisis de comportamiento de su hijo adolescente. ¿Qué yo debo aconsejarle hacer? Y me lanzó un buen perfil de lo que yo tenía que tomar en cuenta y lo que yo debía responderle en términos de ayudarle en ese comportamiento. Entonces, bueno, hay cosas que sí, que son buenísimas y la estamos utilizando para el bien, para la salud, para avanzar. Y también habrá una generación que desaparecerá, que es la que la vio nacer, y habrá otra que nació viéndola ahí y es algo muy natural para esa generación. Entonces, bueno, ahora qué bueno que ese líder de la IA, de Anthropic, estaba ahí diciendo qué bueno que la iglesia está como una entidad para hacer una regulación moral a un proceso tecnológico y aplaude eso. De manera que yo como tecnólogo, y te cuento, José Armando, y a todos los que están aquí, que justo la semana pasada, hablando con el arzobispo coadjutor, le propuse que hiciéramos una pequeña asociación y primera reunión de tecnólogos católicos de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y él me dijo que sí, que la convoque y que él estará con nosotros. Así que todos los informáticos, mecatrónicos que hacen vida de fe en las parroquias, tengamos ese primer encuentro, no solo para promover la parte del marketing digital, sino la estructura informática de la iglesia. Yo estoy muy preocupado por la cantidad de ataques que hemos recibido en las cuentas oficiales, en la cuenta de los sacerdotes y obispos. Entonces, bueno, un poco es el servicio que tenemos que hacer desde el talento que tenemos, que fue estudiar esto. Así que yo lanzo eso, le estaré informando a través de las redes sociales y José Armando, pues contamos contigo, yo se lo mencioné al arzobispo y ya he hablado con varios informáticos que están muy interesados en poder colaborar con su iglesia desde su conocimiento. Gracias, gracias Giovanni, de verdad. José Armando, a ver si comparte la diapositiva en el correo, por favor. Sí, así lo haré. Y si les parece, con su autorización, dejamos establecido esta comunidad de aprendizaje, compartiré los conocimientos, la diapositiva, perdón, y agradecidos de verdad por que nos hayamos encontrado y hayamos reflexionado en torno a esta primera encíclica social, encíclica histórica de nuestro Papa León XIV, que este simplemente es el antipasto, y nos abre el apetito y que ya algunas hermanas dicen, este fin de semana entraremos ya en el plato fuerte, leyéndolo y será la tarea hasta que tengamos el próximo encuentro, si así Dios lo permite y lo quiere. Mis queridos hermanos y hermanas, les invito a que hagamos juntos un Padre Nuestro y ya nos vamos entonces a descansar, nos quedamos descansando en nuestras casas. Yo todavía estoy en la oficina, o sea que me faltan unos minutos para llegar a mi casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en Que el estás en cielo, el cielo, santificado santificado sea tu sea tu nombre. nombre. Venga Venga a a nosotros nosotros tu tu reino. reino. Hágase Hágase tu tu voluntad así voluntad en la en la tierra como en tierra el como en cielo. el cielo. Danos 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 hoy 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 nuestro pan nuestro de pan cada de día. cada día. perdona 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 nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los ofenden. que nos ofenden. Y no no nos No nos nos dejes deje caer caer en en la la tentación tentación y y y líbranos. líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. No sé, el padre Eduardo Alcides Carrión está aquí. Si quiere darnos la bendición, sería una cosa magnífica. El Señor esté con ustedes. Y Y Y con 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 tu tu su espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. amén. 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 Nos Gracias, vemos en la paz del Padre. Señor. Queden todos Gracias en a todos. paz. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.